Ahora nos toca eh, hablar de el hablar en otras lenguas, ¿no? Lo que dice nuestra iglesia con respecto a eso, lo que es el hablar en en otras lenguas. Entonces, vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga en este día. Señor, gracias, te damos por todo lo que haces, Señor, a nuestro favor. Gracias por bendecir nuestra vida, Señor, durante el día. No podemos dejar, Señor, de considerar el presentarnos delante de ti, Señor, para que elimines cualquier vestigio de falta, Señor, en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestros ojos, Señor, en nuestra boca, nuestras manos. Oramos, Señor, por esas experiencias que hemos analizado anteriormente de santificación, de justicia declarada sobre nuestras vidas, una vida nueva y regenerada, eh, poniéndonos delante de ti, Señor, agradecidos de tener vida, de tener esperanza, de tener paz en nuestros corazones, de poder saber que somos tus hijos, que hay hijas y somos hermanos, Señor, integrados en tu cuerpo, Padre Santo. Padre, gracias por todo lo que haces, Señor, a nuestro favor, por el amor, Señor, que derramas minuto tras minuto sobre nuestras vidas. Que tu bondad es inagotable, Señor. Tu provisión es inagotable para nuestras vidas. Por eso, Señor, nos presentamos con gratitud delante de ti, esperando tener un buen tiempo, Señor, en tu palabra para reflexionar en ella. Padre, muchas gracias. Te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Eh, bien, como les decía, si recuerdan, hablamos la semana pasada, el martes pasado, hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo, sí, pero ahora vamos a hablar de lo que nuestra iglesia enseña con respecto a esta situación. Es muy probable que usted haya escuchado algo, pero nos vamos a basar en lo que nuestra iglesia enseña con respecto a esta experiencia, ¿no? El séptimo punto es muy interesante por distintas razones. Eh, por lo que significa el hablar en lengua, ¿no? Lo que produce en distintas formas de verlo. En algunos casos produce ansiedad, en otros frustraciones, no sé, tantas cosas, ¿no? En algunos ráticamente permite ver estatus espirituales, ¿no? Con respecto a quién habla y quién no habla en lenguas. Entonces, la idea es que podamos ver a través de la escritura lo que nuestra iglesia pronuncia, ¿no? Como doctrina bíblica, no de la iglesia misma, sino como doctrina bíblica. Entonces, para muchos el hablar en lenguas o la glosolalia era el techo de las experiencias espirituales, ¿no? O sea, era todo a lo que el hombre, o sea, era todo lo que el cristiano aspiraba, ¿no? O sea, si él hablaba en lengua es como que estaba todo ya resuelto, y si no hablaba en lengua está como ya oliendo a azufre, cosas así, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay una distorsión en eso, y el tema es interesante porque es necesario de aclarar, de ver este asunto, ¿no? Entonces, esto determinaba una etapa de éxito para muchos. Muchos entraban en una búsqueda con el Señor
y encontraban esta experiencia de hablar en otras lenguas, pero para muchos eso era el techo, no era todo lo que había. Y luego de eso no había más. Entonces era como que topaban y es lamentable tener una visión tan corta acerca de las experiencias espirituales. Pero como les decía, para muchos otros era la experiencia más frustrante, ¿no? Ir al altar, esperar que viniera alguien ungido y tuviera esa experiencia espiritual de hablar en otras lenguas y cuando no pasaba nada, se levantaba del altar frustrado, teniendo que esperar otra vez otro acontecimiento donde se hiciera el llamado, donde se hablara de esta experiencia, ¿no? Entonces, era la más frustrada de todas las búsquedas, al no consumarse tal experiencia, ¿no? Del hablar en otras lenguas. Y es importante estudiar la perspectiva bíblica que la IDP, nuestra iglesia, ha entregado a su membresía, pues los pensamientos personales llevaron por tiempo a mucha confusión. En algún momento el hablar en otras lenguas dio una especie, como le decía, de cierto estatus espiritual. O sea, si usted hablaba, usted estaba años luz y yo tenía que perseguirlo. Había ese estatus, ¿no? Por eso es importante que veamos cada aspecto que nos plantea la doctrina bíblica establecida en IDP, la explicación de los distintos comentarios surgidos en las distintas eh, manifestaciones. Vamos a ver qué nos plantea la doctrina bíblica establecida en la Iglesia de Dios de la Profecía con respecto a este tema de hablar en lengua. Yo, aunque no lo crean, yo me sonrío porque tengo recuerdos, ¿no? De quise ahorcarme alguna vez, no sé, por decir algo, ¿no? Porque yo pensaba, estos son más espirituales, si viene el Señor, si yo me voy a quedar, estos se van, y de repente veía a otros que hablaban y eran personas horribles en la iglesia, ¿no? O sea, gente odiosa que lo único que hacía era pelear todos los fines de semana, pero buscaban con quién pelear, nunca estaban en paz con nadie, siempre tenían lío, pero a la hora del culto después eran los que más hablaban, Y eso para mí era confuso, a eso me refería, ¿no? Era confuso porque yo decía, parece que Dios no me tiene mucha buena, entonces como es un don, como es un regalo, decía yo, parece que le cae mejor el otro, ¿no? Entonces, estoy recordando eso y me produce un poco de alegría ver que esto es algo que se puede solucionar en la mente. Pero también no crean que lo tomo a la ligera, es algo sumamente importante, es muy, muy importante. Entonces, eh, pero hay que analizarlo a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia. Entonces, el hablar en o con otras lenguas, ¿no es cierto? Hablar en o con otras lenguas o otros lenguajes, magnificando a Dios, expresando sus obras maravillosas en lenguaje normalmente desconocidos para el que habla. Es una forma de definir el hablar en lenguas. Entonces, ustedes me han escuchado este último tiempo porque yo estoy cansado de la gente que se pone a hablar cositas raras a la gente y, y se hacen daño dos, ¿no? Hace daño el que no entiende esto y le hacen daño al que escucha, ¿no? Y entonces, pero porque eso se da porque hay varias situaciones, ¿no? Un corazón generoso que quiere hablarle a otro, desearle lo mejor, pero yo a veces me pongo al lado y a rato dice, Dios te dice esto, después le habla a él o ella, después vuelve Dios y es que es como una cuestión rara, como muy confusa y eso tiene explicaciones. Entonces, explicaciones válidas que se deben analizar simplemente a través de la palabra del Señor. Entonces, eh, vamos a ver la palabra para que cómo nos orienta, ¿no? Esto en gran manera nos orienta de qué se trata la glosolalia. El texto de Hechos capítulo 2 que ya lo vimos la semana pasada, pero solo a modo de repasarlo. Hechos capítulo 2 versos 4 y 8
Entonces, mire, mi tema, yo sé que más de alguno lo toma casi personal, porque, pero la idea de la iglesia siempre es educarse para cometer los menos errores posibles. Pensar que no vamos a cometer errores es casi una utopía, pero pensar que la educación nos puede sacar, ¿no? No solo de la ignorancia, sino que de cometer cada vez menos errores. Entonces el verso en Hechos capítulo 2 del el 4 y 8 nos dice, aquí vamos a ver, ¿no? De qué se trata eso. Dice, y todos, no, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Entonces, eh, ¿quién es el principal en esa acción? Son cosas que hay que ir viendo, ¿no? Y yo puedo después analizar mi corazón porque muchas veces también he sido tentado a, a decir alguna cosa, pero me reprimo, ¿no? Porque no, hay que tener la seguridad de que es Dios quien va a hablar. Yo no discuto que Dios nos pueda hablar a través de alguien, pero hay que estar seguro de que es el Espíritu de Dios el que está dando, ¿no es cierto? Que lo que se hable. Entonces comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es en el 2:4. Y en el 8:2:8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces hay cosas espirituales milagrosas, potentes, ¿no? Y entonces, eh, en el 11, me parece que está, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas. Entonces, de lo que se trata puntualmente esto es de el hablar de las maravillas, ¿no? Lo glorioso que es Dios, sus obras poderosas. Entonces, por eso digo, no hay mucho espacio para otro tipo de palabras, ¿no? Entonces, qué bueno sería que nos volvamos a maravillar al escuchar a alguien hablando las maravillas de Dios, para que desaparezcan esos wow y todas esas cuestiones raras, ¿no? Para que volvamos a expresarnos como corresponde delante de Dios, ¿no? Entonces, fíjense cómo se da esta situación. Eso es lo que se anuncia cuando esto acontece. Pero después la iglesia sigue su marcha y ya y Pedro, bueno, Dios lo convence de que tiene que ir a la casa de un personaje que la carta de presentación de él indica lo que él piensa acerca de esa persona, ¿no? De Cornelio. Entonces le dice, ustedes saben cuán abominable es para mí, para nosotros los judíos, juntarnos siquiera con ustedes. Entonces, pero en la casa de Cornelio sucede algo extraordinario. Y yo la semana pasada lo dije, me encanta cuando el Espíritu arremete con todo y dice, ya me cansaste, ahora voy yo con esto. Pero mientras Pedro hablaba, ¿no? Daba su discurso, entonces pasó algo. Y, y ¿sabe lo que es interesante? Porque Pedro venía con hermanos de la iglesia. Entonces, ellos ya estaban maravillados, ¿no? Los que venían con Pedro. Entonces, las maravillas de Dios expresadas en el lenguaje celestial siempre maravillarán aún a los que están maravillados. O sea, es algo para nunca dejar de maravillarse. ¿Se entiende? ¿Me entendieron, cierto? Díganme que sí. ¿Cierto? O sea, yo estoy maravillado, pero siempre Dios va a hacer algo para que yo me siga maravillando de Él, que para que siga recibiendo esa información extraordinaria, divina, ¿no? Que permite, que a mí me permite, que es lo que les decía adelante, obviar esas expresiones tan nuevas que hay, ¿no? Y más bien glorificar al Señor por lo que Él hace. Entonces, las maravillas de Dios expresadas en lenguaje celestial siempre van a maravillar, aún a los que están maravillados. Y yo decía, mire, cuántas veces, bueno, hablando de esto un poco, ¿no? Me estaba acordando de antes. Yo en mi juventud recuerdo que iba al altar a buscar el perdón del Señor y llegaban bueno, llegaban los pastores, ¿no? Y me levantaban la mano y decían que recibiera al Espíritu del Señor. Por eso que digo, hay tanta confusión, ¿no? Porque se necesita tanto discernimiento
una experiencia espiritual. Entonces yo lo único que quería que se fueran, se fueran, que me dejaran en mi situación. Yo quería estar en paz con Dios. Pero ellos, bueno, como amigos, bueno, más o menos amigos, ellos querían que yo recibiera algo más que no tenía ni idea de mi vida, pues entonces querían que recibiera otras cosas. Entonces, pero todo esto se da en un culto de hogar, lo de Cornelio, esto es interesante, por eso que ahora que estamos viendo esto de los GPS, de los grupos pequeños saludables, lo que debiéramos esperar es que existieran este tipo de manifestaciones en las iglesias, o sea, en los cultos de hogar. Yo sé que como es algo que hemos desestimado, algunos no lo conocemos en nuestro ministerio o en experiencias espirituales, entonces no podemos apuntar hacia eso, pero la verdad es que la iglesia desde el comienzo nos ha demostrado la importancia del bautismo del Espíritu con esta experiencia de hablar en otras lenguas, ¿no? Entonces, todo esto pasa en el culto de hogar. Cornelio hace el culto, abre su casa y estamos necesitando a muchos Cornelios para que muchos más sean salvos, encuentren al Señor y que alguien vaya y dé un discurso sensato, ¿no? Que no hable tontera, sino que mientras Pedro hablaba de todo esto, es cuando el Espíritu interrumpe todo, ¿no? Entonces, hay que ir pensando, hay mucha información aquí, ¿no? Si el discurso es bueno, algo va a pasar. ¿M? Entonces, si la enseñanza es buena, algo tiene que suceder, algo va a pasar. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una respuesta divina. Si nosotros nos metemos con el Señor y lo buscamos, va a haber una respuesta divina. Entonces, ¿cuál fue la respuesta divina? El Espíritu Santo vino sobre otros, los no judíos. Y esta gente magnificó a Dios. Los demás, solo los hermanos de la iglesia que ya estaban acostumbrados a maravillarse con el Señor, bueno, quedaron maravillados de que ahora Dios le permitiera a otras personas el hablar para él las maravillas, sus maravillas. Entonces, Hechos 19, el capítulo 19, el verso 6, nos habla de el mismo acontecimiento en un encuentro, o sea, de un encuentro y una conciencia. Y el apóstol Pablo se encuentra con los hermanos en Éfeso, y esto es para ir aclarando la importancia de este asunto. Ustedes que son líderes, que son pastores, y en mi caso mismo, esto nosotros no lo podemos desestimar porque esto es la vida de la iglesia, ¿no? La vida de culto de la iglesia, la manifestación espiritual, esto es muy, muy importante. Entonces, el apóstol Pablo cuando llega a Éfeso, vamos a leerlo ahí, Hechos capítulo 19 en el verso 6, estamos hablando del mismo acontecimiento, ¿no es cierto? Del bautismo, pero estamos hablando ahora de una evidencia, de algo que se repite como información en la Biblia. Entonces, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa es la primera pregunta que hace. Eh, Miren, es para ir anotando, ¿verdad? Que esas preguntas ya nosotros no las hacemos, no le preguntamos a la gente si tiene el Espíritu de Dios después de creer. Si, entonces, es la idea de volvernos a esto y de tener esta experiencia. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿no les parece como muy contemporánea esa declaración? Que hay mucha gente en nuestras iglesias que no tiene idea del Espíritu Santo como tal, como lo que debiera ser la información correcta, y ya no estamos hablando de posiciones teológicas, ¿no? Sino que estamos hablando de una experiencia divina. Ya ahí su posición ni la mía hay que echarla al bolsillo, ya esto no es lo importante es lo que la iglesia debe hacer. Nosotros como líderes, Pablo en este caso como líder,
cuando encuentra a estos hermanos de la iglesia, la primera preocupación de él es si ellos han experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Y esto para mí es desafiante porque en la iglesia local es lo que debemos ver. No sé si alguien se acuerda, antes teníamos eso, bueno, siempre han estado, lo que pasa es que como ya no tenemos nada que escribir, pareciera que no existe. Pero yo, bueno, tengo más, en este caso, contacto con Harry y Patricia, y se recuerdan que en los reportes decía mensualmente bautizados con el Espíritu Santo, santificados. Era parte de la experiencia, era parte de la conciencia que debía tener el pastor con lo que estaba haciendo o cómo estaba encaminando a su gente. O sea, no había mucho espacio para hablarle de cosas, ¿no? De tonteras, perdónenme la expresión, ¿no? Pero porque había un trabajo consciente. Entonces los reportes para algunos son fastidiosos, pero eso es lo que indican los reportes. ¿Qué hace usted con su gente? ¿De qué usted le habla? Las experiencias dicen de que si no hay bautismo, usted no está hablando de eso que para la iglesia primitiva fue trascendental, vital, ¿no? Sin eso no, hoy día estaríamos viendo otras cosas en el computador. Entonces, eso fue trascendental y lo hemos hablado con los líderes de jóvenes de lo importante de esa experiencia. Entonces, eh, dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, ¿se recuerdan que Juan decía, salgan de allá, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, salgan de la ley y a través del sacrificio de Cristo ahora vengan a la ley del Espíritu? Ese es el bautismo, ¿no? Que caracterizaba a Juan, el volver en sí. Entonces, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, y luego viene esta experiencia importante, ¿no? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, y yo quiero hacer un paréntesis, parece que el problema está en las manos, ¿no? Parece que cuando ponemos las manos no pasa nada. Últimamente no está pasando nada y a mí de verdad me dan pena esos altares a veces que la gente está esperando una experiencia espiritual. Y por eso que esto es revisable, ¿no? Hay que llevar nuestro ser delante del Señor y si hay que pedir perdón, pedimos, si hay que pedir limpieza, la pedimos. Pero antes, ¿no? Para que no tengamos que esperar que ellos nos pongan las manos a nosotros. Entonces, eh, eh, las oraciones no pueden ser, esos encuentros espirituales en el altar no pueden ser fríos. No puede desestimarse la presencia del Señor en medio de esta situación. Entonces, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Aquí ya esto se encamina hacia otra situación, pero nos dice, ¿no? Entonces, la reacción lógica de un buen líder, permítanme decir esto, la reacción lógica de un buen líder es preocuparse de su rebaño, hablando en términos pastorales, ¿no? En términos metafóricos. Es preocuparse de sus ovejas, de si ellas tienen las experiencias espirituales necesarias para hacerle frente a la vida, tienen ese tipo de experiencias. Entonces, a eso me refiero cuando nosotros nos volvemos protagonistas, muchas veces sin saberlo, nos volvemos protagonistas. Por eso ustedes han escuchado mi preocupación con los niños. Yo no sé a dónde van los niños dibujando cosas, ¿no? Porque son experiencias espirituales necesarias, necesarias. Hay evidencia de niños bautizados con el Espíritu Santo. Hay experiencias claras de niños santificados. Entonces, ellos transicionan de manera normal hacia la adolescencia, lo que más nos preocupa, ¿no? Nos preocupamos de la escuela y cuántas cosas, si la solución está en nuestra iglesia, en nuestros templos con ellos. ¿Cómo los vamos a educar? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a seguir mirando como anzuelo, como enganche para los papás? No sé, tantas cosas, ¿no? Y vamos a seguir dejando a los adolescentes en un terreno de nadie. No,
ellos también necesitan conocer de este tipo de experiencias espirituales y hay que llevarlo. El adolescente puede y debe vivir una vida en santidad y ser santificado y esperar también como respuesta a la presencia del Espíritu Santo. Pero si no es algo que a mí me interesa, si no es algo que, si es algo que no tengo, porque hoy día, 2000 años después, yo me atrevo a pensar que muchos podríamos decir, ¿existe eso? Porque no lo conocemos. ¿Existe? ¿De verdad existe eso? Entonces, nos queda, lo que nos resta es hacer con ellos lo que más podamos, pero la verdad es que es un riesgo terrible y a mí como líder yo, me superó, ¿no? Ya me superó ese asunto. Entonces, tenemos que llevar esto a salir de los juegos, salir de las cosas para que nuestra gente tenga una vida espiritual real. Si esto no es un tema de edades para menos o más, mientras más viejo, más exigencia, no, tengo la misma necesidad. Entonces, ahí está la gran diferencia en la reacción lógica de un líder, que debe mirar su iglesia y decir, ¿qué nos falta aquí? Entonces nosotros como líderes miramos qué le puedo predicar, pero la reacción correcta sería, ¿qué nos está faltando? Y verdad que no es malo, le voy a hablar a Carlos pues Carlos yo sé que no se enoja conmigo, ¿no? Pero ¿verdad que no es malo que en algún momento pues, digamos, ¿qué nos está faltando? O sea, si nos falta santidad, ¿cuál es el problema? Reconozcámoslo. Y Dios no la va a negar. Al contrario, nosotros vamos a dar pasos fuertes hacia eso. Y luego se desencadena toda una vida espiritual. Entonces, ahí después hubo un movimiento del Espíritu, después de esto, ¿no? Entonces, sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, hablaron lenguas angelicales y profetizaban. Aquí aparece ya, Pablo nos empieza a hacer caminar en dos veredas que van de manera paralela, pero luego nos va a explicar la importancia de cada una, ¿no? Entonces, vino el Espíritu Santo sobre ellos, hablaron en lenguas y después profetizaron. Alguno quisiera hacer una pregunta, pero respóndasela usted nomás. ¿Alguna vez sentió el deseo de profetizar? Mientras piensan, yo veo sus caras y yo tomo agüita, ¿no? O sea, es ser influenciado a tal punto por el Espíritu de Dios que yo pueda hablar, que Él pueda hablar a través de mí. Entonces, cuando esto no sucede, se da una pelea de gatos. ¿Ha visto los gatos peleando así? Entonces, que sí, que no, y no avanzan, y se vuelven una torpeza, ¿no? Entonces no avanza porque pelean por sí o por no. Pero la verdad es que hay que preguntarse interiormente, ¿cuánto yo valoro las experiencias espirituales? ¿Cuánto valor le doy en verdad a las experiencias espirituales? Cosa de que después yo las pueda desear transmitir esas experiencias, tal como lo hizo el apóstol Pablo. Pero si no hay valoración con eso, eso no va a suceder. Entonces, ellos, ellos en Cornelio superaron el asunto, ¿no? Porque luego ellos profetizaron. Cuando Pedro llega ahí, ellos reciben, el Espíritu interviene ya no te quiero escuchar más, Pedro, mira lo que voy a hacer con ellos. Entonces, ellos luego terminan profetizando, o sea, hablaron bajo una influencia divina. Y lo que me gusta de esto es que, quiero pedirles que me entiendan muy bien, inclusive a los que no veo y están escuchando. Cuando yo me he quejado es porque me he acercado a escuchar las cosas que hablan en los oídos. Y la gente que habló en lenguas, lo que hablaba eran de las maravillas de Dios. Y Dios no anda jugando con que te voy a llevar para allá, te voy a llevar para este otro lado, te voy a mejorar el billete, te voy a dar esto. No, esas tonteras jamás le han interesado a Dios. Dios bendice, claro que bendice. Pero Él dejó claro, dice, la vida no se trata de eso, la vida se trata de otra cosa. Si la quieren ver en mí, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Entonces, no tengo dónde recostar mi cabeza. Entonces, ese es el verdadero sentido de la vida, ¿no? La pasada que tenemos por aquí para después encaminarnos a la verdadera vida. Entonces,
Pero hay que tener eso. Yo a los que si Dios lo usa a usted y usted tiene paz, no se preocupe, no es que no me escuche, no. Pero no cuestione eso, porque uno debe tener esa tranquilidad y esa seguridad de que estoy completamente influenciado por el Espíritu de Dios, por lo tanto sé lo que Él me está diciendo que yo hable. Porque esa es la influencia, ¿no? Por ejemplo, voy a influenciar a Carlos en contra de Diego Torrero, ¿no? Y yo le digo a Carlos, ¿verdad que es un infame? Y lo convenzo a Carlos. Y cuando le pregunto a Carlos, Carlos me dice, sí, Diego es un infame. Y no, es la influencia que se ejerce, ¿no? Y esa influencia santa, la del Espíritu, habla de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces, Pablo tiene que regular todo esto porque de verdad ha sido desastroso en algunos casos, ¿no? Bueno, no voy a hablar de lo que piensan los reformados de nosotros porque después tendría que hablar de lo que nosotros pensamos de ellos y eso ha sido lo que nos ha separado históricamente, cuando es una tontera, ¿no? Entonces, pero Pablo sí tiene que regular porque hay algunas situaciones que merecen ser ordenadas. Y al regular el orden y el uso de los dones espirituales entre los santos de Corinto, lo que encontramos entre los capítulos 12 y 14, Pablo tiene que ordenar ahí el asunto. Y es complejo, ¿no? Porque los corintios tienen un comienzo en la epístola extraordinario, ¿no? A los santos santificados y qué sé yo todo. Y después vienen unas quejas que pareciera que uno puede decir, bueno, ¿será que Pablo le está escribiendo a la misma iglesia o ya le está escribiendo a otro, ¿no? Por todo el desastre que hay. Sin embargo, aún así Dios los utiliza. Entonces, Pablo asienta en la conveniencia del uso privado de las lenguas cuando se ora a Dios, indicando que esto edifica el espíritu del creyente en particular. Entonces eso es lo que hay que tener claro. Cuando alguien ora en lenguas, y eso es lo extraño, ¿no? Para la gente que tiene esta experiencia, que quiera que otros medirlo espiritualmente porque otro habla o no habla, cuando él se está hablando a sí mismo y muchas veces ni siquiera entiende lo que está diciendo. En mi experiencia no tenía idea de lo que estaba diciendo, ¿no? Pero eso no es para medir, insisto en esto, no es para medir espiritualidad. Yo creo que mucha gente que habla en idiomas angelicales y otros está en el mismo riesgo, ¿no? De otras cosas que vamos a ver más adelante, mejor. Entonces, pero lo que hay que tener claro es que él construye, se edifica a sí mismo, edifica su espíritu. El espíritu lo edifica a él, lo construye, le va revelando cosas que son necesarias para él, no para otros. Entonces, pero el que habla cree a veces que como que, no sé, que otros tienen que escucharlo, no. El espíritu le está hablando a él, hay cosas que él tiene que mejorar. Entonces, Primera de Corintios, es lo que veíamos en estos del capítulo 12 al 14, en estos tres capítulos, Pablo ordena el asunto, ¿no? Y ve la conveniencia del uso privado de las lenguas porque o sea, si todo el mundo habla y nadie interpreta, es un desastre, ¿no? Entonces él dice, hay otras cosas que la iglesia necesita. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 14, el verso 2 y el 4 dice, porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Y muchas veces la gente piensa que los demás tienen que escucharlo, ¿no? Entonces, no, lo que dice claramente, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque las lenguas son para magnificar a Dios, ¿m? Para magnificar a Dios. Y es como muy egocéntrico pretender que la gente me escuche, miren lo que estoy diciendo en relación a Dios, ¿no? Cuando ni siquiera él mismo sabe lo que está diciendo, porque es el Espíritu el que le permite tener información para él después honrar a Dios, ¿no? Pues dice, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, o sea, habla cosas misteriosas, ¿no? De lo que habla es de una información secreta, oculta a la mente común, negada a la percepción humana. Por eso una vez ve gente
¿Usted le ha pasado? ¿Ha visto gente hablando en lengua y usted no tiene idea de lo que está pasando? No sabe lo que dice, está negado, ¿no? Para la percepción humana, porque es algo en lo que debe intervenir el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu el que da que hablen según. ¿Mm? Entonces, está negada a la percepción humana, habla para estructurarse a sí mismo. Entonces, eh, no, yo digo, es una pérdida de tiempo si alguien quiere que eso suceda conmigo, porque sucedió con él, ¿no? Eso no permite avanzar. Eso hay que, bueno, hermano, disfruta lo que Dios te está dando a ti. Es como cuando, por ejemplo, Dios me habla a mí, me dice que yo tengo que mejorar y el domingo voy, preparo un sermón y le pego los palos a los hermanos, ¿no? Pero Dios me había dicho a mí que mejorara, no a la gente. Y son esos los errores de no percibir, de no discernir bien la voz del Señor. Y Pablo habla de esto, dice, a diferencia de la profecía, solo para comparar los efectos que hay con esto. Hay efectos en el fin del hablar en lenguas y también un efecto en la profecía. Entonces, el que profetiza, sigue diciendo ahí, edifica a la iglesia. Para el apóstol es más provechosa la profecía que el hablar en lenguas, al menos que alguien interprete las lenguas, que ya se necesita de otro don. ¿Mm? Entonces, alguien necesita profetizar, o sea, si alguien va a hablar en lengua y alguien para la iglesia, es necesario que haya alguien que interprete las lenguas, porque de lo contrario, el hermano se va a estar edificando solamente él, ¿no? Entonces, si hay misterios ahí, que los hay en el hablar en lenguas, y Dios quiere darlos a conocer a la iglesia, va a necesitar de alguien que interprete lo que el que está hablando no tiene idea de qué está hablando. ¿Se entiende? Entonces, por eso el asunto no deja de ser divino. Pero la profecía, aparte, no estamos hablando del hablar en lengua, pero el apóstol Pablo hace una diferencia, pero la profecía tiene objetivos claros, tiene por lo menos tres objetivos claros en lo que leemos aquí en Corintios. La primera, edifica. La profecía es necesaria en la iglesia. Las lenguas son necesarias para mí, pero la profecía es necesaria para la iglesia. Entonces, la profecía que hace, edifica. Eso significa que confirma en la fe. ¿M? Cuando está de la iglesia tambaleando, necesita una palabra de Dios para que se afirme, ¿no? Para que los que ya están listos para salir arrancando se pongan bien los pantalones y aguanten ahí nomás. Entonces, tiene que, confirma la confianza en el Señor. La profecía es levantada para dar un mensaje divino a la iglesia en su generalidad, para decir, aguantemos, aguantemos este tiempo, que Dios está con nosotros. Entonces, la segunda es exhorta, ¿no? Da una enseñanza que tiene la particularidad de animar. La profecía siempre va a animar. ¿Mm? Al menos en estos casos. Es una enseñanza que tiene la particularidad de animar. No es una mera orden, ¿no? El Señor dice que esto y lo otro, no. Hagamos esto porque nos va a mejorar, vamos a entender mejor el camino y todo eso. Entonces, y la otra que consuela, trae una cercanía, ¿m? Trae una cercanía en la iglesia. Entonces, ese es el objetivo divino, que la confianza en el Señor sea creciente. Cuando hay profecía, es que la confianza en el Señor sea creciente entre sus hijos y recobren fuerza y gozo. ¿Le ha pasado alguna vez que ha estado que ya tira la toalla? ¿Saben de esos términos, cierto? ¿Le ha pasado eso? ¿Que ha estado así a punto de tirar la toalla? Yo, si le dijera levante la mano quien estaba así, yo sé que salen las manos por la pantalla, ¿no? Pero entonces, sí, uno ha estado en esas situaciones porque somos seres humanos que tenemos dificultades y qué sé yo, todo. Se nos distorsionan todas las cosas, a lo blanco le llamamos negro y qué sé yo, todo. Entonces hemos estado en esas situaciones y ahí es cuando se hace necesaria una palabra del Señor,
alguien que utilice a alguien que esté completamente influenciado por el Espíritu para dar una palabra que nos aliente, ¿no? Que nos permitan recobrar fuerzas y recobrar el gozo del Señor. El gozo más grande del Señor en el fruto del Espíritu tiene que ver con pensar, yo soy hijo de Dios. Y eso es lo que debiera darnos mayor gozo, ¿no? Entonces, pero como tiene tanta implicancia, ¿no? Decir soy hijo, soy hija de Dios, porque yo puedo decir soy hijo de Dios, pero en mi conducta no hago lo que Él hace. No amo como Él ama, no respeto como Él respeta, no sé, no llevo mi vida de acuerdo a como Él lo haría. Entonces, por eso tengo esas complicaciones para experimentar el gozo del Señor. Entonces, considerando todas las situaciones, porque hay algunas en las que no nos va a alentar nada, ¿no? Pero hay otras que la iglesia necesita. Y los que hemos pastoreado, liderado o liderado por lo general, lideramos en medio de estas situaciones, a veces muchas de adversidad. Es verdad que para los que están generalmente adelante predicando, es verdad que uno siente gozo cuando está predicando y ve las caras así, o, o esas miradas que le tiran rayos, así como, ¿cierto? Y aunque no lo crean, nosotros nos sentimos de verdad. Uno se siente. Hasta termina a veces cuestionándose. Parece que el problema soy yo, Señor, y no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, pero ahí es donde uno necesita una palabra orientadora, una palabra divina que nos diga, no, para allá, nosotros vamos para allá y vamos hacia esto otro. Entonces, ahí es donde se deben cumplir estos tres objetivos que tiene la profecía. Entonces, estas expresiones espirituales, tanto las lenguas y la interpretación de ellas, que se hacen en público cuando la congregación se reúne, deben ser diferenciadas del bautismo con el Espíritu Santo cuando se refiere a la experiencia individual. El Espíritu viene a mi vida, me bautiza y según nosotros en la iglesia decimos, de acuerdo a los textos bíblicos que hay, que la evidencia de que yo he sido bautizado es que hablo en lenguas. Que hablo una lengua eh, desconocida para mí. Entonces, debo hacer esa diferencia. Cuando esta manifestación se da en la iglesia que muchos hablan y interpretan y qué sé yo, todo eso es muy distinto a la experiencia individual. Esta declaración nos invita a pensar en dos eventos muy particulares. Entonces, uno que es individual y el otro que es colectivo. El colectivo es el que tiene problemas, ¿no? Porque a veces no hay quien pare eso. Hay un pastor donde yo me congregué en mis primeros años, ¿no? Imagínense lo que significan 15.000 personas. Y los trataban como locos y todo, pero yo una vez me acordé ahora, ¿no? Mientras él predicaba, un hermano se paró y bla, 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 qué sé yo. Y le dijo, no hay quien interprete, no, cállese. Y se sentó. Después, cuando me fui a graduar, también cuando nos graduamos en el primer seminario, también alguien habló y qué sé yo, pero era para interrumpir nomás el sermón, ¿no? Y él bastó con la autoridad de que se sabe, ¿no? Ya, ¿cuál es silencio? Listo. Y callado, ¿no? Entonces, por ese exceso de protagonismo, ¿no? Que hay a veces de querer ser como la guinda de la torta. Entonces, vamos a ver las discusiones ahora en las manifestaciones. Eh, Vamos a verlo a través de Pablo en el capítulo 9 verso 17 en Hechos, lo que le pasó a él, ¿no? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Quiero insistir en esto. Esa es una responsabilidad del líder. El líder de esas cosas se tiene que preocupar de ver de que Dios está queriendo suplir las necesidades. Por eso, ¿por qué les digo esto? Porque a veces uno dice, yo pudiera decir, me preguntan, ¿cómo va Colombia? No, todavía no está lista. Y yo debiera esperar que me digan, ¿y qué hay hecho todo este tiempo allá? ¿Entienden el grado de responsabilidad que tenemos? Sí, ¿qué ha hecho este tiempo para decir que todavía nada está listo? ¿No? Cuando nosotros estamos llamados para eso.
para visualizar este tipo de cosas, para tener relación con el Señor y para ver cómo vamos a ser guiados por el Espíritu para llevar la iglesia adelante. Entonces, yo no sé cómo lo toman ustedes, pero son desafíos tan bonitos, ¿no? Que Dios te ponga ahí gente y diga, guíalos. Yo te voy a guiar a ti, tú guíalos a ellos. O sea, es un desafío extraordinario en el que está involucrado el conocimiento, la experiencia, la responsabilidad, la empatía, la esperanza y todo eso para ver, ¿no? Y créanme que todo se puede dar, todo se debe dar si es la verdad, ¿no? Entonces Ananías fue y le dijo, mira, Dios me mandó y que ponga mis manos sobre ti. Entonces, debemos preguntarnos, ¿no? ¿Mis manos hacen efecto cuando mis manos están santificadas y el poder de Dios se manifiesta a través de ellas cuando impongo manos sobre gente? Y yo no necesito preguntarle a ustedes, pero yo me puedo preguntar, ¿cuándo fue la última vez que oré por alguien y sucedió o se desató una experiencia espiritual? Y si no, tengo que ver el por qué no. Y si sí, qué bueno, ¿no? Entonces, que se esté dando, porque son las cosas que la iglesia necesita. La iglesia necesita irse llenando de la presencia del Espíritu. Y para no perder el tema, con la experiencia, como decimos nosotros, de hablar en otra lengua. Pero luego vamos a ver algo más, hay un poquito algo más adelante, ¿no? Entonces, Pablo mismo recibió el Espíritu Santo por la imposición de manos y eso se ha ido quitando, se ha ido acabando. Yo he hablado con los chicos, me carga decir chicos, perdón, ¿no? Pero he hablado con los hermanos jóvenes, con los líderes, ¿no? De la importancia que tiene que nuestros jóvenes sean llenos del Espíritu del Señor. Y eso está para todos, pero si nos dedicamos a jugar no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, por eso que tenemos tremenda responsabilidad como líderes de guiar a nuestra gente. Si queremos, tenemos gente de 12 años, ¿no? De 10 años, 12 años, y queremos en 6 años más tener una iglesia espiritual, créanme que hoy es el momento. Hoy es el momento. En 8 años más, cuando queramos empezar, lamentablemente vamos a llorar más de lo que vamos a disfrutar, porque vamos a ceder demasiado terreno. Si queremos niños, tener cultos espirituales en el tema con nuestros niños, es el momento de desarrollar las iglesias espirituales de niños y todo eso, ¿no? Entonces, en Primera de Corintios, luego Primera de Corintios capítulo 14, versos 18 y 19, vamos a ver la importancia del entendimiento para ver algo, ¿no? Porque todo se tiene que hacer de esta forma, ¿no? No es una locura la que Dios ha planteado. Entonces, busquen Primera de Corintios capítulo 14, 18 y 19, dice Pablo hablando con respecto a esto, ¿no? Dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Él se siente feliz de eso, ¿no? Dice, doy gracias a Dios la importancia pero para enfocar el entendimiento. Si se trata de hablar en lengua, Pablo dice, yo hablo más que todos, ¿m? Pero es mucho mejor. Y ahí es donde están los conflictos del asunto. Dice, es mucho mejor hablar 5 palabras que se entiendan y las palabras que se entienden ayudan a otros, más que decir 10.000 palabras que no las entienda nadie. Entonces, se dan cuenta cómo va creciendo Pablo en el concepto, en la situación, y dice, hablar en lengua, si se trata de eso, yo cuando leo esto digo, de haber sido tremendo predicador, para lo que nosotros entendemos un buen predicador, ¿no? Que hable harto, así. Y entonces, pero él dice, no, no se trata de eso. Lo importante es entender de que lo mejor es hablar 5 palabras, pero que la entienda la gente. Y no una montonera de palabras que no las entienda ni yo, porque es el Espíritu el que las da a entender esos misterios, ¿no? Así que dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento.
para enseñar también a otros. O sea, esa es la finalidad, como la de la profecía, ¿no? Para enseñar, para educar a otros. Entonces, pero hace una recomendación final y por eso yo les preguntaba adelante si alguna vez usted ha sentido el deseo de ser utilizado en profecía, por los riesgos que hay que los profetas se vuelven más importantes que cualquier cosa, ¿no? Se comen la iglesia y después terminan devorándola, ahí destruyéndola, ¿no? Porque la gente después está ávida de escuchar palabras así, ¿no? De gente. Entonces, la profecía tiene otro sentido, ¿no? Siempre tiene la idea de educar, de enseñar, de guiar, pero no de manipular a la gente eh, para hacer con ellas lo que se quiere. Entonces, Pablo dice, así que hermanos, en el verso 39, la recomendación final para los de Corinto, así que hermanos, procuren. Por eso si usted está procurando esto, pero hay que hacerlo en términos bíblicos, ¿no? No, mire, ¿cuánta gente no paga porque le profeticen? A mí me escriben, me llaman, ¿qué día profetizan ustedes? ¿Cuánto cobran por una profecía? A veces me dan ganas de ponerle tarifa por idiotas, pero porque la gente vive detrás de esas cosas, sí es verdad. Algunos se ríen, pero es verdad, la gente está ávida de esas cosas. Y no solamente por escuchar, otros por hablar, por decirle sus cositas así a la gente, no sé qué beneficio hay. Entonces, pero dice así que hermanos, procuren, quieran, ambicionen hablar de parte de Dios. O sea, no es algo a lo que se opone la iglesia, ¿no? Y bíblicamente tampoco hay antecedentes para oponerse tan abiertamente, sino que está eso, ¿no? Pero hablar de parte de Dios, y insisto en esto, yo no sé cómo la gente se convence con un discurso aprendido. Ya me he acercado aquí a una hermana que le habla a la gente y a las 3 veces que me ha acercado, las 3 veces le ha dicho exactamente lo mismo a 3 personas distintas. Y yo digo, ya está comiendo de más, entonces algo le está fallando, ¿no? Entonces, porque no, hay que estar convencidos de que estamos influenciados, pero divinamente por el Espíritu de Dios para dar una palabra, y esas palabras se dan con temor. Esas palabras no son así tan a la ligera como que, bueno, Dios te va a llevar para allá, o Dios te va a hacer esto, y cuántas cuestiones así, no. Dios no está esperanzado en eso. Entonces, ambicionen hablar de parte de Dios, porque esto edifica a la comunidad, esto edifica a la iglesia, pero dice Pablo, y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Mm? Dice, no, no reniega contra la lengua, porque dice, bueno, si se trata de hablar en lengua, yo hablo más que todos ustedes, pero prefiero, por un tema de razonamiento, de conciencia, de conocimiento, prefiero hablar 5 palabras que transformen la vida de la iglesia, que dirijan la iglesia, antes de confundirlo. Por eso dice, pero no impidáis el hablar en lengua. ¿Y cuál es la recomendación final? Solo háganlo de manera correcta y ordenada. O sea, si nadie va a interpretar, mejor no hable, porque se está edificando solo. Pero si alguien va a interpretar, deje lo que suceda. Pero mejor, dice, preferiría que hablaran 5 palabras bien cuerdas. ¿M? Y creo que el desafío está por ahí, ¿no? Alcanzar en el espíritu una cordura espiritual que nos hace falta, sobre todo en este tiempo con tantas cosas. Entonces, la declaración final de nuestra iglesia. En conformidad con el patrón bíblico en el libro de los Hechos, la Iglesia de Dios de la Profecía y otras iglesias de tradición de santidad pentecostal, con la que nos identificamos, porque en ese sentido en términos de santidad, somos wesleyanos, en términos de salvación, arminianos, enseña que hablar en otras lenguas según el Espíritu da que se hable es la evidencia inicial, o sea, observable por otros, del bautismo con Espíritu Santo. Sin embargo, esta no debe ser considerada, pongan mucha atención a esto. Sin embargo, esta no debe ser considerada como una experiencia preponderante, es decir, comparativamente más importante que las otras experiencias espirituales. Y esto es lo que la Iglesia nos recomienda. Dice, no vea esto como lo más importante, porque si lo ve como lo más importante,
comparativamente va a desestimar todas las otras experiencias espirituales que son tan relevantes como son la santificación, la vida santa y todo eso. Entonces, eh, la recomendación es esa, ¿no? No debe ser considerada como una experiencia preponderante, es decir, comparativamente más importante que las otras experiencias espirituales. Y cierra con esto, dice, el caminar diario y vivir en el espíritu continuará edificando, construyendo el carácter cristiano, el fruto del espíritu, y debe ser el deseo y práctica de todo creyente. Si hay algo que usted y yo necesitamos desear ardientemente que suceda en nuestras vidas, es que lo relacionado con el Espíritu Santo, ¿no? El bautismo, el hablar en lengua y todo, pero que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Eso no puedo decir que es más importante que lo otro, pero es trascendental para nuestra vida. Solamente quiero decir esto que no lo dice la iglesia, pero si las lenguas son un don, y un don es un regalo de Dios, yo no sé si Dios podría, ni me atrevo a pensarlo, echarme de su presencia por un regalo que Él no me quiso dar, pero sí me puede echar por otras cosas de las que debo cuidar. ¿Se entiende? Un regalo es un regalo, pero una exigencia es una exigencia. Entonces, eso es para hoy. Lo que vamos a ver la semana que viene son el fruto del Espíritu. Por eso queda esto conectado con lo que viene. No neguemos esta experiencia, ¿m? Porque en la iglesia no la negamos, porque hay mucho antecedente bíblico para sostener esto que sucedió. Pero cuando usted hable y busque hablar a solas, ¿no? Para que disfrute y vea cómo se construye su vida espiritual en los misterios de Dios que revela su vida. Y a veces un misterio es algo, una demanda de Dios para uno es un misterio, porque no es público, es privado. Me lo hace saber a mí. Y yo respondo adorando al Señor, diciendo que es un Dios amoroso, poderoso, maravillado de Él. Pero vamos a quedar conectados con esto para nuestra próxima reunión el martes que viene, para ver todo lo importante que hay en la experiencia con el Espíritu Santo, que no solo es haber sido bautizado y hablar en lenguas, sino hay mucho más de nuestra relación. Y mi consejo, si está peleando por eso, no deje de pelear, pero no se perturbe, ¿no? Ha hecho un cumpleaños y no le llegan regalos, ¿qué puede hacer usted? ¿Cierto? Pero cuando llegan, bienvenidos sean, para utilizarlos bien y disfrutarlos. Yo sé que la comparación es absurda, ¿no? Pero un regalo del Señor tiene que ver con, ese regalo principalmente con capacitarnos, con experiencias espirituales. Y, pero no lo desestime. Y como líderes, como pastores, los que estamos acá, analicemos nuestra iglesia y veamos lo que le hace falta y busquemos al Señor. Yo podría darle un espacio a Patti para que hablara, o Harry, ¿no? Para que hablaran y nos dijeran cómo fue su experiencia de descubrir las necesidades de un lugar. Y esas necesidades siempre tienen como causa o como origen la ignorancia, el no haber sido enseñados. Y lamento decirlo, pero muchas de las situaciones que nosotros vivimos tienen que ver con eso, con no enseñar las cosas que sí son realmente importantes, con las cosas que son relevantes. Y por eso es la importancia de esto que estamos viendo. Entonces, analice el grupo que usted tiene en sus manos, ya sea jóvenes, niños, qué sé yo, iglesias locales, y hable con Dios y dígale, ¿qué nos hace falta? ¿Qué tienes tú visto como urgencia
que nosotros necesitemos pedir y buscar. Y Dios nos va a esconder todo eso y lo vamos a conseguir. Mi oración es que vivamos un avivamiento aquí nosotros, en Colombia, pero un avivamiento que necesitamos, ¿no? Que nos dé vida espiritual, que nos sacuda, que nos saque del letargo, que nos permita amar a la gente que no conoce al Señor, que nos volvamos trabajadores. Hoy día hablaba con un amigo, con Cristian Romero, ustedes lo conocen, el del norte. Y me dice, no sé si estoy convertido, y él es supervisor regional, y yo le dije, analiza cuántos días trabajas para el Señor, cuánto tiempo le dedicas a Él. Y me dijo, estoy en deuda, pero la solución está en tus manos. La solución, le dije, está en tus manos. Y convertirse, son palabras tan, nosotros a veces vemos gente que le caen cositas de la nariz, llora un poco y dice, convirtió al Señor. Y convertirse al Señor es estar tan claro y tan influenciado por el Espíritu que puedo decir, como lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ya no tengo vida, ahora vive Cristo en mí. Yo, pero eso yo tengo que medirlo, tengo que analizarlo, tengo que evaluar mi vida. Y ahí me voy a dar cuenta de las experiencias espirituales que me están haciendo falta por vivir. Y si esta es una de ellas, bien, la vamos a encontrar también. Así que vamos a orar al Señor, ¿m? para, para terminar. Pati, ¿te gustaría orar, por favor, por nosotros? Vamos a tener ese tiempo de oración. Creo que estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, ya que la iglesia local estamos pasando por una situación muy similar también. Así que vamos aquí a orar que el Señor haga conforme Él quiera. Así es. Amado Dios, vamos delante de tu presencia, Señor, en esta noche, agradeciéndote por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú has visto, Señor, a tu iglesia, has visto, Señor, nuestro corazón, pero está demandando aún más, Señor, de nuestras vidas. Necesitamos buscar de tu Espíritu Santo, necesitamos buscar de tu presencia, Señor, para ser una iglesia transformada, familias transformadas, vidas transformadas, Señor. Pero la forma es justamente como ese sentir que hay de aprender cada día más de ti, depender de ti, estar a tus pies, estar escuchando tu voz, estás escuchando a tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que tú muevas tu iglesia en ese sentir de buscar cada día más tu presencia, no por compromiso, no por estatus, no por nada, Señor, simplemente porque te necesitamos a ti, porque necesitamos de tu unción, necesitamos de tu bendición, necesitamos que tú hagas, Señor, conforme tú quieras con nuestras vidas. Pero para eso necesitamos ser enseñados, necesitamos ser esvaciados, Señor. Todo lo que hemos aprendido quizás debemos reaprender para aprender lo que realmente tú quieres que nosotros aprendamos, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están conectados, Señor. Sé que estas enseñanzas están haciendo ruido, Señor, en sus corazones. Que tu Espíritu Santo siga trabajando, Señor, en cada uno de ellos y que se refleje, Señor, todo lo aprendido en cada día de nuestras vidas. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a ti, y Harry. Pues ya se lo presenté, ¿no? Son mis amigos, pues somos compadres. Bueno, eh, bueno, los espero el próximo martes y de verdad tomen ese consejo de hacer un examen, tómenle el pulso a su grupo, a su iglesia, tómenle el pulso y vea eh, en qué estamos. Y de seguro, como dijo Pati en su oración, vamos a salir beneficiados.
porque esto es lo que Dios está haciendo en todas partes, no solo aquí, en todas partes. Dios está esforzándose por recuperar la iglesia y hacerla un cuerpo espiritual, como decimos, vibrante, lleno de poder. Así que gracias por estar. Siempre es un gusto poder verlos. Así que buenas noches.